Bueno, buenas tardes, mi nombre es Amari Sequeira y hoy les voy a exponer sobre los derechos humanos, las generaciones de los derechos humanos y la importancia de estos con la criminología. Bueno, primeramente hay que explicar qué son los derechos humanos en sí. Bueno, estos son derechos inertes a todos los seres humanos, es decir, que los tenemos por naturaleza y se dan sin ninguna distinción, o sea, sin importar nuestra raza, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestra creencia religiosa o cualquier otra condición, como ser un privado de libertad o las condiciones económicas que cada uno posea. El ente encargado de brindarnos y velar que estos derechos se cumplan es el Estado. Ellos deben respetarlos y garantizarlos a todas las personas. Estos son importantes ya que protegen nuestra dignidad humana, ya que se aseguran que todas las personas seamos tratadas con respeto, sin ningún tipo de discriminación o de maltrato. También nos garantizan libertad e igualdad en todas las personas, ya que permiten que cada individuo pueda alzar su voz y tomar decisiones sobre su propia vida. Y también estos derechos evitan que el propio gobierno actúe de manera arbitraria o injusta, es decir, que evita que el gobierno decida cosas en beneficio de él y no en beneficio del pueblo. Y por último, también gracias a ellos podemos acceder a una educación, a un hogar y a un servicio médico. Bueno, ahora están las generaciones de los derechos humanos. Bueno, estos responden a los cambios de la sociedad a través del tiempo y son clasificados en 4. Los derechos humanos de la primera generación son los derechos civiles y los de participación política. Estos garantizan la libertad individual y política limitando el poder del Estado. Entre esos están incluidos el derecho a la vida, como está estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política. Entre estos abarcan la salud, la recreación, la alimentación, el seguro social y la protección que nos debe de brindar el Estado. Luego está la libertad de expresión, que se define en el que todos podemos comunicar nuestros pensamientos sin previa censura, pero si existiese algún problema con ello deben de hacerse responsables de sus abusos. La libertad de circulación, que se define como todo ciudadano puede trasladarse o quedarse en cualquier lugar del país o fuera de ella, siempre y cuando esté libre de responsabilidad y deba volver cuando se le necesite. También están otros como la libertad de religión, el sufragio, el derecho a la propiedad, el derecho al voto y la libertad de asociación, entre otros. Luego están los derechos humanos de segunda generación, que estos fueron reconocidos luego de la Primera Guerra Mundial y se enfoca en que todos los miembros de una ciudadanía tengan igualdad de condiciones y de trato, es decir, que garanticen el bienestar social para todos. Entre esos están el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a una vivienda digna. Luego están los derechos humanos de la tercera generación, que estos se enfocan en derechos colectivos que requieren de una cooperación internacional. Estos protegen a la nación, a los grupos vulnerables y los bienes comunes de la humanidad. Y estos nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial para que no se volvieran a cometer dichas acciones. Los derechos incluidos en esta generación son como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo sostenible y el derecho a un medio ambiente sano. Y por último están los derechos de la cuarta generación y estos están relacionados con los avances tecnológicos y digitales, es decir, a la era más moderna. Estos buscan proteger a las personas en el mundo digital, como proteger la privacidad de estos y su seguridad. Y los derechos con respecto a esta nueva rama son el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital y la identidad digital. Y ¿cómo estos derechos son importantes para la criminología? Estos definen los límites éticos y legales en los cuales deben funcionar las instituciones de seguridad, justicia y reinserción social. Es decir, marca un extremo en lo que se debe y no se debe hacer. La relevancia de esto se basa en 6 puntos importantes. El primero es la prevención de abusos, que si no hubiera un enfoque basado en los derechos humanos, puede existir un peligro de que las estrategias de control social lleven a prácticas parciales o de tratos inhumanos. Y si se logran prevenir, de fondo estamos también atendiendo a las violaciones de los derechos humanos. Luego está la garantía del debido proceso. Los derechos humanos garantizan que cualquier persona acusada de un crimen tenga acceso a un juicio, con presunción de inocencia, defensa legal y un trato respetuoso. Y esto para prevenir que se lleguen a dar condenas injustas y abusos durante el procedimiento. Luego está la reinserción social y la dignidad humana,
que los derechos humanos indican que las penas para personas que han cometido actos ilícitos deben de enfocarse en la reinserción y no en el castigo cruel, ya que se deben de buscar métodos que respeten los derechos y la dignidad de los presos, ya que obviamente la criminología, además de analizar el crimen, también se centra en la rehabilitación. Un ejemplo de esto es como lo dice el artículo 51 del Código Penal, de la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Estos se parten de manera individual con cada sujeto, es decir, que se adaptan a cada persona para que pueda desarrollarse y desenvolverse con las mejores herramientas. También está la criminología crítica o también el control social, que la criminología analiza cómo el poder y las estructuras sociales afectan la criminalización de algunos grupos. Los derechos humanos ayudan a cuestionar políticas de represión, de discriminación estructural y también del uso excesivo de la fuerza. Está la victimología, que en la criminología también se toman en cuenta las víctimas, ya que se deben de atender los derechos y las necesidades que lleguen a ocupar. Esto es una estrecha relación con los derechos humanos porque velan por la seguridad, la protección y el acceso a la justicia de la víctima. Y por último, las políticas de seguridad, que los derechos humanos también entran en juego en la creación de políticas públicas con respecto a la justicia penal y a la seguridad. Y en conclusión, los derechos humanos sirven como una guía que llega a balancear la necesidad de seguridad junto con el respeto y la justicia, garantizando que las resoluciones a los crímenes sean más justas y que no generen más violencia o exclusión. Y con respecto a las generaciones de los derechos humanos, cada una de ellas representa un principio y un límite del que debemos de seguir. Por ejemplo, la primera generación vela los derechos civiles y los políticos y la protección ante el abuso del poder. La segunda generación atiende los derechos económicos, sociales, culturales, junto con la prevención del crimen y la reinserción. La tercera generación va enfocada en los derechos de solidaridad, el crimen organizado y la justicia global. Y la cuarta generación se orienta hacia los derechos digitales y tecnológicos con el cibercrimen y la privacidad. Todas estas reaccionan debido a los cambios de la sociedad, como dije anteriormente, pero aunque hayan aparecido en distintas épocas, todos estos derechos creados están interconectados, lo que provoca que si uno viola uno de esos derechos pueden llegar a influir en los demás. Muchas gracias.